mi amor, espérese. Déjeme el teléfono aquí. Lista. Tienes el micrófono apagado ahí. Muy bien, vamos a iniciar la actividad. En nombre de la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica, del área de Desarrollo Humano y del programa de teletrabajo, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad que forma parte del ciclo de conferencias con motivo a la celebración del Día Internacional de Teletrabajo, que precisamente es hoy 16 de septiembre. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de Teletrabajo y esa conmemoración tiene como finalidad difundir y promover las ventajas que tiene el teletrabajo en los diferentes entornos de la vida de las personas, de las organizaciones y del mundo. Les agradecemos la compañía, les agradecemos el tiempo que han sacado para celebrar junto con nosotras esta linda actividad. Voy a darle pase a la coordinadora del programa de teletrabajo, Catalina Alfaro Miranda, quien es profesional en psicología y a quien invito a que nos dé unas palabras de apertura. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias. Disculpen, ya me sonó el teléfono. Muchísimas gracias, y por parte nuestra del programa de teletrabajo, les damos la más cordial bienvenida a las personas que están participando de esta conferencia, personas de la Universidad de Costa Rica, de otras organizaciones que nos acompañan, y justamente en especial el día de hoy estamos celebrando el Día Internacional del Teletrabajo, 16 de septiembre. Es un espacio de mucha complacencia para nosotros desde este programa poder ofrecer tanto al personal de la universidad como de otras instituciones una conferencia que nos convoca en términos de una realidad compleja, de una realidad que no es lineal, ¿verdad? Que no es sencilla y que integra muchos actores, muchos trabajos, y que es caracterizada por una gran heterogeneidad y por la gestión de una incertidumbre importante en este momento de crisis o de pandemia, ¿verdad? Entonces, en esa línea hacemos extrapolación de esa situación compleja pues al periodo, digamos, que en ese momento estamos atravesando en el trabajo en general, ¿verdad? Porque la ponencia es sobre la Universidad de Costa Rica en específico. Sobre la celebración del teletrabajo, bueno, quisiera también hacer énfasis en que ese teletrabajo que ahora está de forma tan extendida en las organizaciones, es también, ¿verdad? Como su palabra lo menciona, ¿verdad? Como se menciona en la literatura sobre el tema, el teletrabajo es una modalidad de trabajo. Entonces, el gran reto nuestro es mantener nuestros procesos, nuestros servicios, nuestros productos, y ahora, digamos, a través de medios telemáticos, ¿verdad? Pero nuestro trabajo continúa también la necesidad de formular, de reconocernos como equipo de trabajo, ¿verdad? De continuar con nuestro negocio, con nuestro proceso, pero con un componente agregado que son las tecnologías de la información y la comunicación. En esa perspectiva, ¿verdad? Pues un llamado a pensar, a estar conscientes, ¿verdad? De que las personas que estamos en teletrabajo tenemos una serie de necesidades, tenemos una serie de condiciones de vida, y que además de eso estamos al tanto de nuestra labor. Entonces, teletrabajo no es una situación nueva, no es una situación desconocida en términos de que seguimos realizando nuestro trabajo. Ahora sí, el reto está en cómo hacerlo
en las condiciones actuales de vida y con el factor tecnológico incorporado, ¿no? Vemos desde el programa de teletrabajo que esa situación que se ha presentado pues es una oportunidad para ensayar nuevas formas laborales, nuevas formas relacionales en una era tecnológica, ¿verdad? Donde de por sí ya se venía hablando de esto, pero que algunos aspectos denominados barreras, ¿verdad? En términos psicosociales y en términos de infraestructura, pues no nos habían permitido incursionar tan ampliamente como ha sucedido en este momento. Y bueno, esas barreras se han derribado de forma muy expedita, ¿verdad? En esos días, al haber hecho pues un llamado obligatorio como medida sanitaria a priorizar en formas virtuales de trabajo. Y eso nos ha permitido entonces probar, ahora sí, bueno, si yo decía que no me gustaba, era cierto que no me gustaba, si yo decía que sí me gustaba, bueno, qué cosas he encontrado, qué debo mejorar, procesos que antes se consideraba que no eran teletrabajables, resulta que se hicieron tantos cambios, digamos, se innovaron en esos procesos, se automatizaron documentos, se virtualizaron algunas formas relacionales, ¿verdad?, de cómo hacer los trámites y resulta que ahora sí son teletrabajables. Entonces, hemos descubierto pues una realidad laboral muy distinta a la que teníamos antes y las personas trabajadoras, las jefaturas, han probado, bueno, pues algunas han corroborado que tal vez su puesto no es para esta labor y otras, el contrario, han demostrado, ¿verdad?, que pueden permanecer, han demostrado que el teletrabajo puede traer beneficios a su vida. Entonces, desde esta línea, ¿verdad? Continuamos celebrando el Día Mundial del Teletrabajo en este contexto de teletrabajo ampliado, de teletrabajo expandido en muchas partes del país, del mundo, y en el tema nuestro, ¿verdad? Las instituciones públicas que han sido un escenario muy favorecedor porque desde el gobierno se ha insistido en priorizar la modalidad de teletrabajo para afrontar la situación actual. Entonces, la Universidad de Costa Rica, como institución autónoma de carácter público, pasa de tener un número muy reducido de teletrabajadores, ¿verdad?, que superaba las 100 personas, a tener casi 6.500 personas en la modalidad en este momento. Y esa es la realidad. No lo pongo como algo, una excepción, ¿verdad?, sino que esa es la realidad de nuestras instituciones en este momento, públicas y privadas, donde las personas pues se han ido a laborar a sus casas. Y el teletrabajo es mucho más que trabajar en la casa, ¿verdad?, pero que en este momento es la modalidad que hemos tenido acceso y que estamos viviendo y con la que estamos probando diferentes formas. Y yo digo que si se puede lo más, se puede lo menos, ¿verdad? Porque ahorita estamos en condiciones de vida con muchos traslapes, ¿verdad? Traslapes de cuidado de personas, ¿verdad? Adultos mayores, niños, traslapes de escolarizaciones, traslapes de mucha gente trabajando al mismo tiempo en el mismo núcleo familiar, ¿verdad? Con situaciones de aislamiento. Entonces, cuando volvamos a las condiciones regulares de teletrabajo, pues los vamos a sentir mucho más fáciles, ¿verdad? Porque pudimos lo más y ahora entonces podremos lo menos, ¿no? Y a partir de eso, visualizo con optimismo, visualizo con esperanza, visualizo con aires nuevos, ¿verdad?, lo que viene en una regularización de las condiciones que actualmente estamos viviendo y hacia el teletrabajo. Entonces, nunca en ningún otro año antes había percibido pues este protagonismo, ¿verdad?, que tiene el tema del teletrabajo en estas dimensiones, como lo estamos percibiendo ahorita. Y doy entonces la bienvenida, ¿verdad?, pues a esa nueva era, a esa nueva época
que nos trajo de golpe pues a una realidad, pero que esa realidad podría ofrecernos algunos beneficios. Y con estas palabras, ¿verdad? Hago apertura de esta segunda actividad en el Día Internacional del Teletrabajo y en un ciclo de conferencias que culmina este viernes próximo con algunas otras conferencias que vamos a estar escuchando. Entonces les extiendo de una vez la invitación a participar de los otros espacios que hemos abierto al público, ¿verdad? Para reflexionar sobre este tema tan importante. Muchas gracias. Le doy la palabra a Liliana. Muchas gracias, Catalina, por esas palabras. Y el tema que nos corresponde tratar hoy es desafíos de la virtualización de procesos en la complejidad universitaria, docencia, administración y estudiantado. Para desarrollar esta temática tenemos la valiosa participación de el MSc Xiomar Delgado Rojas, máster en Economía Empresarial de la Universidad de Costa Rica. Licenciado en Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. Contador público autorizado. Certificado en Auditoría de Sistemas de Información, CISA y SACA. Certificado en Gestión de Riesgo y Control de Sistemas de Información, CIRIX y SACA. 27 años como docente de Tecnologías de Información y Comunicación. Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación, Contabilidad, Administración y Gestión de Riesgo Empresarial. Y expositor internacional en diferentes organizaciones de América Latina. Le doy la bienvenida a don Xiomar y le cedo la palabra. Okay. Bien, aquí estoy. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, don Xiomar. Le vemos y le escuchamos. Ah, bueno, si yo la veo, usted no me veía ni entonces no sabía. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Un placer poder compartir con todos. Bueno, Catalina en la presentación ya dijo todo lo que yo tenía preparado, entonces muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, no, perdón. Vamos de nuevo. Estamos entrando verdaderamente a una condición particular, pero yo tengo que confesar que para mí sí, esto no es algo nuevo. Yo ingresé en programas de teletrabajo como capacitador del tema en el ICE en el año 2008, o sea, ya bastante agua ha corrido debajo del río, y a partir de ahí he tenido la oportunidad de participar en diferentes foros a nivel internacional en el tema del teletrabajo. Sin embargo, aquí quiero ampliar el detalle. Catalina habló de teletrabajo y efectivamente estamos hablando de teletrabajo. Sin embargo, la situación actual va mucho más allá del teletrabajo. La situación actual nos está refiriendo a una condición en la que no solo hablamos de teletrabajo, sino que hablamos de una combinación de diferentes escenarios que se están mezclando para poder participar en este ambiente. Esto nos lleva a los desafíos de la virtualización. Vean que aquí no hablamos de teletrabajo únicamente. Hablamos de la virtualización de procesos y específicamente como nuestro campo es la Universidad de Costa Rica, pues hablamos de los tres principales focos de servicio que tenemos en la Universidad de Costa Rica: la docencia, la administración y el estudiantado. Para empezar, quiero decirles que en el momento que alguno desee hacer una pregunta, me puede interrumpir. Yo en este momento no tengo el chat disponible en la pantalla, pero si Catalina me hace el favor o Liliana me pueden ir ayudando o alguna de las compañeras,
me interrumpen simplemente y yo con mucho gusto atiendo la consulta. Ahí, don Xiomar, nosotros tenemos una persona que está capturando las preguntas, ¿verdad? Entonces, al final, lo hemos hecho así, que al final esa persona le traslada las preguntas a la persona expositora. No sé si quiere Sí, que hagamos yo como un prefiero que corte. me interrumpan en el momento porque si no perdemos el hilo. Ok, O sea, si de alguien acuerdo. pregunta algo, desde mi gusto, mi experiencia docente, ese es el momento para responder. Ok, Porque si no, la persona se pierde y yo también. está Entonces, bien. eh, Así lo prefiero, haremos. muy amable. Bien, De acuerdo. entonces vamos a iniciar. Y vamos a iniciar considerando algunos aspectos históricos, porque este tema no es que aparece como una cosa eh, que no podía tener algún tipo de previsión. Como les digo, yo trabajo con el concepto de teletrabajo, con virtualización desde mucho tiempo atrás. Tengo que decir también a nivel introductorio que yo brindé lecciones por este sistema mucho antes de que el tema de teletrabajo hubiera estado presente en la realidad nacional. Si ustedes recuerdan el mundial en el que Costa Rica jugó con Brasil un viernes por la mañana, ¿se acuerdan? ¿Alguien me puede contestar? Yo voy a estar haciendo preguntas y quiero que por favor alguien me participe contestando. Entonces, ¿alguien recuerda Por ese mundial? supuesto, el año puede ser el del 2002, que era en la madrugada, o el otro que era en ahora cuando quedamos en cuartos de final. ¿Ese? 2014 fue. ¿No fue 2004? 2002 era el de la madrugada, el que fue en Japón, Corea-Japón. Ajá. Bueno, yo no preciso mucho porque no soy muy aficionado. Pero el tema es, yo daba clase a las 7 de la mañana. A ver, ¿cuántos estudiantes calculan ustedes que iban a llegar a mi lección? De 7 de la mañana a mediodía, y el partido era a las 10 de la mañana. ¿Hola? ¿Alguien que me ayude? Si llegaban unos 3 era mucho. Todos los chiquillos Ajá. se iban más de madrugada. Imagínense, No, llegaban. eran a las 10 de la mañana era el partido. Y se iban a las 9:40 más o menos. Ni No, el profesor quiere llegar a esa hora con un no, partido como yo así. no soy aficionado, yo no tengo problema. Para mí el horario era a las 7 de la mañana. Entonces, ¿qué hice? Le dije a los estudiantes, mi clase, como ya lo había hecho varias veces, es virtual. Entonces, ustedes no tienen que estar aquí a las 7 de la mañana, sino que a las 7 de la mañana está cada uno en su casa. Por favor, cuiden de no salir en la pantalla en ropa íntima, especialmente las muchachas. Y vamos a dar la clase hasta las 10 de la mañana, porque yo sé que a las 10 de la mañana todo el mundo se va a desconectar. Entonces, con esto quiero decir, no tenemos una novedad. Sin embargo, en esta imagen que estoy proyectando, ¿qué vemos ahí? Vemos unos estudiantes tomando notas frente a una red de computadores. ¿Por qué? No se ve Perdón. todavía la imagen. No se ve. No. Opa, entonces vamos a ver qué está pasando. Ahí. Todavía no No. se ve, hay que esperar tal vez un momento, igual para que. Ese es poco lento. ¿Qué tenemos en la pantalla? A usted y a la intérprete del ESCO, Alina. Vamos a ver qué está pasando. Porque hasta donde yo creo estoy compartiendo pantalla. Tal vez si prueba quitándola y volviéndola a compartir. Estoy en eso. Un momentito. Voy a...
¿Ahora? Vamos a ver. No, ¿Qué estamos viendo? lo mismo. Sí, usted y Alina Ok, que ayuda con el vamos a seguir aquí. Vamos a cambiar de estrategia, por favor, porque parece que el Zoom, como lo hace en algunas ocasiones, no me permite. Ahora sí, Ahora sí, sí. bien, Ahora sí. voy a Ya intentarlo. se ve. ¿Sí? Bien, entonces, en este aspecto, les decía, a ver si ahí lo vemos mejor. Si Claro, salió la vemos pantalla completa. completa. Vemos a unas Sí, personas tomando notas. Exactamente, eso es lo que quiero que vean, porque es que si no la pantalla es muy chica y hay láminas en las que tengo texto que entonces no se va a poder entender. Pero bien, aquí tenemos unos muchachos que están tomando notas de cómo administrar redes de computación. ¿Por qué? Porque las comunicaciones que siempre han existido simplemente se transformaron en un complemento de la vida a través de las tecnologías de información. Por eso hablamos de las TIC, las tecnologías de información y comunicación. De manera que tenemos que decir, y bueno, esto, ¿qué? ¿Es algo nuevo? No, no es algo nuevo. ¿Por qué necesitamos la virtualización frente al COVID? Porque el mundo volvió a cambiar para siempre. ¿Y por qué digo el mundo volvió a cambiar para siempre? Vean la imagen que tengo ahí. Las Torres Gemelas. Pero antes voy a introducir que el concepto no es nada nuevo. Lo dijo Heráclito de Efeso en el año 535 a.C. Lo único constante es el cambio. ¿Sí? ¿Qué pasó con lo de las Torres Gemelas? Los protocolos de aeropuertos cambiaron sensiblemente. Yo tuve la oportunidad de viajar suficientes veces después de este tema de las Torres Gemelas y varias de ellas a los Estados Unidos. Y cuando antes tardaba 45 minutos en ingresar, después del evento de las Torres Gemelas, tardaba hora y media, 2 horas en el proceso de ingreso a los Estados Unidos. Eso no era diferente en muchos otros aeropuertos. En la mayoría de los aeropuertos, esta situación era algo. Pero de aquí podemos deducir algo también. ¿Alguien ha oído hablar de la evolución? ¿Sí o no? Y entonces puedo decirles, bueno, la evolución es un proceso normal. Las cosas cambian y nos vamos adaptando a las nuevas circunstancias. En la imagen tenemos, por ejemplo, cómo los vestidos de baño o trajes de baño fueron cambiando en el tiempo. Hay otra diapositiva un poco más atrevida, pero no quise utilizarla hoy. Y cómo pasamos de la era del cromañón a una época de hoy en la que, por ejemplo, es muy frecuente usar traje. Ustedes, cuando iban a la oficina, tenían que preocuparse constantemente de si me pongo esta blusa, me pongo la otra. Los hombres nos preocupábamos de qué corbata uso, cuál traje usé ayer, cuál traje usé antier, etcétera, para poder irnos aquí. Y entonces, entrando al punto importante, ¿qué es la virtualización? Entonces, hay alguna definición que se refiere a características que nos dice los estudios descriptivos y prospectivos que permiten reconocer tendencias y futuro de la educación virtual en América Latina, utilizan diferentes metodologías, pero en general suelen partir de la recuperación de visiones de los expertos involucrados en esto. ¿Cuáles expertos? Las personas que se dedican precisamente a esa educación virtual. ¿Por qué? Porque la educación virtual, como mencioné anteriormente,
si bien es cierto, a partir del COVID, se ha convertido para muchos centros de educación en una técnica obligatoria, pues en realidad para otras organizaciones no era algo novedoso. ¿Cuál es la relación que se establece entre los paradigmas o modelos que fundamentan las opiniones expertas y las tendencias? Porque entonces, yo les puedo decir, en la época en la que yo daba clases por internet, como les mencioné, tuve muchas críticas de colegas que a ellos no les parecía, del director de la escuela, de la decanatura no tuve contradicción, más bien tuve apoyo. La rectoría tenía un programa orientado a esto, del cual yo participé. Entonces, teníamos una serie de corrientes que estaban luchando entre sí. Pero hay una pregunta que se hace esta organización, y ustedes pueden encontrar la información en esa dirección que está al pie de la pantalla. Como ofrecí, yo voy a pasar la presentación en PDF para que ustedes puedan repasar lo que les haya parecido interesante, y entonces ahí van a tener la dirección. ¿Cuáles son las tendencias más influyentes y cómo pueden interpretarse a la luz de paradigmas visibles en el campo de la virtualización educativa? Y les tengo que decir, estas preguntas no se hicieron en este año, son del 2016. O sea, son anteriores al COVID. Y esto se los pongo como un ejemplo de que venimos de un proceso histórico que se adelantó al COVID, que no fue el COVID el que nos obligó a todos a entrar en este proceso. Sin embargo, para puntualizar, ¿qué es virtualización? Y específicamente la virtualización de la educación, que es el tema central que nos tiene acá. La virtualización de la educación se presenta como un fenómeno en el que se actualizan métodos educativos cuyas posibilidades se ven ampliadas con el uso de las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Pero también es una megatendencia económica y cultural que rebasa el ámbito de la educación escolar. Este tema de la virtualización, por ejemplo, ha sido elemento importante a nivel empresarial en las organizaciones internacionales. De manera que, por ejemplo, yo tengo familiares que trabajan con organizaciones internacionales, donde quien está acá es jefe o parte de un equipo que tiene otra gente en Estados Unidos, otra gente en algún otro país de Centroamérica, otra gente en Sudamérica, otra gente en varios países de Europa. Y el caso que conozco con más claridad, la casa matriz está en Italia. Entonces las reuniones se realizaban y se realizan aún, pero digo se realizaban, estoy hablando de hace 10 años, con el horario que se tenía en Italia. De manera que, por ejemplo, quien estaba acá en Costa Rica, en algún momento me decía, mira, Xiomar, ya, yo me tengo que ir. Y yo le digo, mira, pero son las 7 de la noche, ¿para dónde vas? A descansar. ¿Y por qué tan temprano? ¿Te tienen regañado? No, es que mi jefe está en Italia y yo tengo que estar en una reunión a las 2 de la madrugada. Ven, esto en realidad no es una novedad. Y la virtualización en la educación tampoco es una novedad. Que a la mayoría de la gente no le gusta o no conocía los beneficios, es otro aspecto diferente. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué tenemos en la situación actual? En primer lugar, la recomendación del Ministerio de Salud a nivel internacional, quedarse en casa, o sea, no salga. ¿Eso qué implica? Implica enseñar, estudiar
y trabajar virtualmente. Pero hay otros factores importantes. Por ejemplo, implica no hacer ejercicio. Cuando nosotros vamos presencialmente a nuestra oficina, tenemos que ir a conversar a alguien que está en el tercer piso y nuestra oficina está en el primer piso. Tenemos que salir a almorzar y vamos al restaurante o a la soda del edificio. Tenemos que ir al baño y el baño no está dentro de la oficina, sino que está en otra planta. Entonces, ahí hay un factor de ejercicio que representa un riesgo importante. Porque, ¿qué va a pasar con los problemas de obesidad? ¿Qué va a pasar con los problemas que vamos a tener de coyunturas, de estar sentados nada más, de estar tecleando, los problemas metacarpianos? ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es levantarse, trabajar, convivir, comer, acostarse y dormir en un mismo lugar. O sea, ya no salen de la casa. Todo se hace ahí. No reunirse con los amigos. Está prohibido. Comprar frutas, verduras y otros artículos con servicio a domicilio. Para los que son religiosos, asistir a misa por televisión. ¿Sí? Yo no entiendo aún cómo le dan la hostia por televisión, pero ahí está. Y hay una cantidad de otros factores que no me detengo a mencionar, porque en realidad la lista es demasiado grande. Pero esto es lo importante de elementos que están en la virtualización, que no teníamos anteriormente. Pero entonces acá nosotros podemos preguntar, ¿y qué? ¿Podemos elegir? Y la respuesta es no, no podemos elegir. Aquí hay un factor contradictorio, porque precisamente, siguiendo con el hilo de lo que Catalina introdujo, nosotros tenemos que entender que efectivamente existe la virtualización, que existe el teletrabajo. Sin embargo, el teletrabajo no siempre lo tengo que realizar desde un lugar diferente a mi oficina. ¿Y a qué me refiero con esto? Resulta que precisamente participamos en equipos de trabajo en los cuales algunas personas no pueden desarrollar sus labores o funciones si no es desde la oficina. Y entonces nosotros tenemos ejemplos. De manera que la universidad ha establecido políticas que hablan del concepto de aforo. O sea, solo puede haber cierta cantidad de gente en la oficina con cierto distanciamiento. ¿Por qué? Porque el trabajo no lo pueden hacer desde otro lugar. Sin embargo, estas personas que están en la oficina también tienen que teletrabajar, porque ellos intercambian con personas que están teletrabajando, o para decirlo correctamente, que están trabajando virtualmente. Y digo, no necesariamente teletrabajando, porque por ejemplo, aquí recuerdo en este momento el caso de una capacitación que di en el Consejo de Seguridad Vial, donde producto de la orientación que se brindó, un 50% del personal del departamento legal hacía teletrabajo, porque precisamente lo que tenían que hacer era analizar expedientes y no necesitaban desplazarse desde su casa hasta su oficina para poder hacer ese trabajo. Simplemente tuvieron que poner protocolos para protección de los expedientes, pero el tema se desarrollaba de una manera muy eficiente. Entonces, la respuesta, ¿podemos modificar? ¿Tenemos opción de modificar la situación? Definitivamente no. Entonces, ¿qué hacer? Y ahí la naturaleza tiene una respuesta. Y ahí tengo una imagen donde vemos cómo
se convierte un bichito de oruga a una hermosa mariposa. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En lugar de arrugar la cara, ponernos muy felices porque estamos teniendo una nueva oportunidad. ¿Y qué respecto a la docencia? Porque este es el tema central nuestro hoy. Y acá hay que decir que hay dos grupos fundamentales o principales de actores, que son los estudiantes y los docentes. Aquí no incluí al funcionario administrativo porque el concepto de la docencia específicamente es la interacción entre el docente y el estudiante o viceversa. Sin embargo, estos requieren de un equipo de apoyo. Pero si nosotros preguntamos, y quiero que alguien me responda, ¿cuál es la razón de ser de la Universidad de Costa Rica? Por favor, que alguien me ayude. Los estudiantes. Efectivamente, Liliana. La Universidad de Costa Rica y todos los centros de enseñanza existen porque hay estudiantes que tienen necesidad. Si no hubiese estudiantes, no habría necesidad de que tengamos centros de educación. Sin embargo, la complejidad de las actividades ha hecho que haya que administrar estos elementos. Si nosotros recordamos a Sócrates y a todos esos otros pensadores que tenían estudiantes, pues esos estudiantes no hacían proceso de matrícula. Jesucristo tampoco. Nada más llegaban a sentarse en una piedra, participaban de la sesión, pero eran de alguna manera estudiantes. Bien, entonces voy a hablar de las tareas de los tres grupos de actores principales, porque aquí es donde entonces decimos, bueno, existen los estudiantes que son el centro de la educación, existen los docentes que son necesarios para brindar conocimiento a los estudiantes, pero existe también un equipo administrativo que en la complejidad de las instituciones docentes requieren darle apoyo a los otros participantes. Entonces, ¿cuáles son las tareas para el estudiante en este ambiente de virtualización? Y vean, aquí me centro ahora en el ambiente de virtualización. Y voy a hablar de cada uno de los grupos y cuáles son las tareas que le corresponden. Aclaro, la lista no es exhaustiva, sino que traté de centrar en los elementos más importantes. Entonces, un estudiante que participa en virtualización tiene la obligación de desarrollar autocontrol. ¿Por qué autocontrol? Porque es muy fácil distraerse. De ser disciplinado. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, esto lo puedo hacer más tarde o eso me toma 10 minutos, cuando en realidad toma 20, 40 o 2 horas. La puntualidad en la asistencia y cumplimiento de tareas. Es responsabilidad del estudiante también participar activamente. Participar activamente en cada uno de los cursos, aportando para el profesor y demostrando lo que está entendiendo y lo que no está entendiendo. Porque aquí precisamente nos enfrentamos a una condición completamente diferente a la educación presencial. Cuando yo daba clases presenciales, yo tenía a todos los estudiantes enfrente, veía quién estaba hablando por celular, veía quién estaba dormido, veía quién estaba hablando con el otro, veía cuáles estaban vacilando y podía poner orden. En el ambiente virtual, no. El estudiante puede estar chateando, puede estar hablando por teléfono, puede estar perdiendo el tiempo y yo no me doy cuenta. ¿Y esto qué es? Esto es un elemento
que revierte una parte de la responsabilidad de control que tenía el docente hacia el estudiante. Porque yo no lo veo. Y si él quiere hacer lo que le dé la gana, ¿okay?, que lo haga, no me estoy dando cuenta. Pero es también una tarea para el estudiante respetar las reglas. En este ambiente virtual, además, resulta que la docencia tiene una falencia. Y es que yo no puedo mostrar con tanta claridad en el ambiente virtual lo que podría hacer en el aula. Esto entonces dice complementario a lo que el profesor puede brindar al estudiante, el estudiante se ve obligado a investigar sobre los temas que se tratan. Pero además de eso, de todo esto que dije anteriormente, hay unos resultados que el estudiante tiene. Y entonces le corresponde al estudiante también la tarea de compartir sus resultados con sus compañeros. Por ejemplo, yo puedo decir, ese desarrollo de autocontrol, ¿cómo lo logré yo? Mira, yo me tomo una pastilla que me hace estar alerta. Y entonces, ya, aunque el profesor sea un poco aburrido en la charla que está dando, yo me mantengo alerta porque la pastilla no me deja dormir. Ah, qué bueno. Sí, ser disciplinado. Entonces, bueno, creo que eso ya todos lo entendemos. Y creo, como dije, si alguien tiene alguna duda o consulta, me la puede plantear, pero vamos a seguir. Las tareas para el docente. Aquí hay un complemento, porque el estudiante tenía sus obligaciones, pero el docente tiene otras. Y una obligación del docente es actualizarse en el uso de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación. Y aquí hay un elemento importante. El docente debería convertirse en un experto de esto. Y yo les voy a decir, yo estoy participando en varios grupos de actividades del PIAM, del Programa Integral del Adulto Mayor de la Universidad de Costa Rica. Y entonces, dada mi experiencia en estos temas, yo he tenido la oportunidad de colaborar con varios de los profesores que no tenían expertise en el uso de tecnologías de información y comunicación para brindar sus cursos. Pero además, como es lógico suponer, en el grupo del PIAM, del adulto mayor, pues hay mucha gente que no tenía relación con las tecnologías de información y comunicación. Tal vez algunos tenían computador y su celular, pero su celular era para hacer llamadas y mandar mensajes, chatear, en la mejor de los casos. Entonces, he apoyado a muchos compañeros en este tema del uso de los TIC. Pero como les digo, los profesores tienen que actualizarse en el uso de los TIC. Preparar material acorde con el sistema. O sea, ya no es lo mismo. Ya aquello que yo exponía en una pizarra donde yo podía estar escribiendo, y si bien es cierto, por ejemplo acá en Zoom tenemos una pizarra, la facilidad con la que eso se maneja y se administra no es igual. Es muy, pero muy diferente. El docente, además, tiene que ubicarse mentalmente en el ambiente con el que está trabajando. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no puede pedir, bueno, sí puede, pero precisamente no debe pedir cosas que sean fuera del contexto. Desde esa perspectiva, entonces el docente debe asignar trabajos y tareas razonables en el contexto virtual. ¿Y qué es razonable? Algo en lo que yo pueda decir. Mi grupo de trabajo tiene estas características. Y en este sentido les puedo decir, como parte de mi práctica docente, yo tuve la oportunidad, que fue más bien una obligación, de brindar clases en la sede, no, esto no es sede, en el recinto de Santa Cruz de la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué? Porque mi campo era la auditoría de tecnologías de información y en Guanacaste no había ningún profesional
en auditoría de tecnologías de información. Pero yo vivo en San José. Y entonces la situación de viajar todas las semanas a dar una clase de 4 horas en Santa Cruz, pues definitivamente no era razonable. Entonces, yo aquí tenía que preparar la clase de los estudiantes de Santa Cruz de manera diferente a como lo hacía en la sede de Rodrigo Facio y de cómo se hacía en la sede de Limón. Y digo de cómo se hacía en la sede de Limón, porque precisamente mi carrera es contaduría pública y tenía esta carrera que estaba permitida en la sede de Rodrigo Fallo, en Santa Cruz y en Limón. Entonces, en Limón tenía asignado un profesor. Pero entonces, ¿cómo manejábamos la cosa? Porque eran 3 grupos acá en San José y uno de Limón y uno de Santa Cruz. Pero el de Santa Cruz lo atendía yo personalmente. Entonces, simplemente, virtualmente hacíamos reuniones toda la semana para analizar el plan de trabajo, para ver los trabajos que les íbamos a asignar y para poder seguir adelante en condiciones similares en cada una de las sedes. Además, perdonen el error de ortografía ahí, pero compartir experiencias con los compañeros. Porque precisamente los docentes aprendemos en cada clase que damos. De aquí que entonces lo que yo tuve de experiencia, le puedo decir a mis colegas, miren, a mí me pasó esto en la sesión pasada. Tuve un estudiante que tuvo esta circunstancia, pero yo lo resolví de esta manera. Entonces alguien puede decir, ah, mira, a mí me pasó algo parecido y yo no supe darle solución. Pero un aspecto muy importante para el docente es entender que está trabajando en un ambiente virtual que, si bien decimos los chiquillos de hoy vienen con el chip incorporado, no necesariamente es cierto. Y cuando trabajamos en San José, creemos que todo el mundo es igual. Y no, la calidad que viene a las sedes regionales pues es bastante diferente. Entonces, el docente debe desarrollar tolerancia ante las diferencias de habilidades que tienen los distintos estudiantes en sus diferentes comunidades. Además, el docente debe adaptarse a las diferentes competencias y habilidades del estudiante. No puedo pedirle al estudiante que desarrolle competencias o habilidades que le son imposibles. Y entonces ahí hay que tenerlos en cuenta. Con esto no quiero decir que vamos a rebajar la calidad del curso y vamos a echar a perder la calidad para todos los estudiantes en aras de atender a los menos habilitados. Pero sí tengo que decir que tenemos que alcanzar una media razonable. Y un elemento importante para los docentes es el desarrollo de una comunicación asertiva con la administración. ¿Por qué? Porque el docente tiene esa interrelación administración-estudiante. Él es un canal. Y muy importante, por eso lo puse en rojo, el docente debe ser un motivador. No llegar a hacer bla, 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 sino llegar a decir, muchachos, esto es importante así, el tema se trata de esta manera, se hace por acá, se hace por allá, este es un ejemplo, este es otro ejemplo. Quien tenga un problema, por favor, me lo comunica y de esa manera podemos ir con diferentes técnicas mejorando esa comunicación de la docencia hacia el estudiante. Pero ahora vamos a ir a la administración. Y la administración tiene 2 grandes grupos de funcionarios. Las jefaturas, y aquí no me detengo a analizar los niveles de jefaturas, sino que hablo de la jefatura en general. Y claro, cada uno tiene que adaptar lo que le corresponda a su nivel. La jefatura
En primer lugar, tiene que ubicarse, entender la nueva realidad. Tiene además que adaptarse a la virtualización. Cuando el jefe estaba presente, él tenía la capacidad, la posibilidad de ir y pasar escritorio por escritorio, revisar qué estaba haciendo cada quien y de alguna manera estar monitoreando. En la virtualización eso no es tan sencillo. Y si efectivamente tienen que haber medidas de control, tiene que haber una validación de los trabajos, tiene que haber una calificación del trabajo, pues hay que comprender la situación. Pero además, tiene que diseñar métodos creativos de control según la tarea que le corresponde a cada funcionario, porque no todos los funcionarios tienen actividades que sean exactamente iguales y no todos tienen que controlarse de igual manera. Le corresponde a la jefatura también brindar capacitación y motivación sobre el nuevo entorno, proporcionar herramientas para un adecuado desempeño y fundamentalmente hay una responsabilidad que le atañe y que no puede menospreciar. Es monitorear la evolución en el teletrabajo de cada uno de esos funcionarios y ajustar permanentemente lo que sea necesario para que el funcionario logre realizar sus tareas de una manera eficaz y eficiente y que se alcancen los objetivos de la unidad. Y el funcionario, el funcionario, igual que hablé del estudiante, debe desarrollar autocontrol, porque precisamente ahora no está el jefe dando vuelta por el escritorio de que a veces el funcionario se dispersaba un poquito y cuando venía el jefe decía, ahí viene el jefe, ¿sí? Pero además le corresponde al funcionario participar en las capacitaciones para entender precisamente cómo desenvolverse de manera eficaz y eficiente en este mundo virtual y cómo alcanzar los niveles de desempeño que son deseables a su puesto. Estar atento a las comunicaciones de la jefatura, porque precisamente en el trabajo virtual se establece una condición, y esto está más claramente indicado en el concepto de teletrabajo, en el que debe haber una posibilidad de comunicación entre la jefatura y sus subalternos para poder hacer las tareas de monitoreo, la comunicación respectiva y lo que corresponde. Debe haber además una tolerancia, una atención virtual del estudiante, compartir experiencias y lo que yo llamo aquí volados, las cosas que he aprendido en las mañas ticas con los compañeros, desarrollar una disciplina en el cumplimiento de sus tareas con calidad. Y aquí llegamos entonces al concepto de la universidad virtual como un conjunto, donde podemos decir es el espacio donde se mezclan las obligaciones, tareas y competencias, colaboración y apoyo de todos los actores, que debe regirse por tolerancia. Es un ambiente que no es físicamente, no existe físicamente, pero que sí es real, donde la resiliencia se convierte en un factor importante, indispensable, que decimos es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, en este caso el COVID, o un estado o situación. A nivel de salud, es muy importante que el funcionario entienda, y su jefatura también, la necesidad de hacer pausas activas. Respecto a esto, yo no me voy a detener en decirles qué ejercicio hacer y qué no. Les digo, en internet hay mucho material y con solo poner pausas activas ahí les salen una cantidad de videos que le pueden ayudar, pero hay que tenerlo presente, porque si no, el cuerpo no nos lo va a cobrar en el tiempo. Y esto es importante que lo consideren las jefaturas, los estudiantes, los funcionarios
y los docentes, porque a todos nos puede pasar lo mismo. De manera que esta es una recomendación de salud indispensable para que este mundo virtual, esta virtualización de las actividades de los diferentes actores, no llegue a dañar la población. Y con esto termino y quedo a su disposición por si existe alguna pregunta para atenderla con mucho gusto. Don Xiomar. Don Sí, Xiomar, ¿me escucha? sí, muy bajito, pero sí. Sí, ok. Bueno, no sé si me escucha ahora mejor. Bueno, sí le escucho, suficiente. Sí, ok. Don Xiomar, resulta que yo soy docente de la sede del Atlántico, trabajo en el recinto de Paraíso y de Guapiles. La virtualización para la docencia definitivamente ha sido todo un reto. Algún compañero por ahí decía que a veces los estudiantes están evadiendo los tiempos de clase virtual, ¿verdad? Y no tenemos realmente la certeza de que están ahí. Muchos incluso ponen una foto, por ejemplo, ¿verdad? En el momento que estamos impartiendo clase. Yo, por ejemplo, trato también de hacer mis lecciones muy participativas e incluso hasta llegué a concederles algún porcentaje extra durante la sesión, ¿verdad? Para garantizar la participación. Yo imparto cursos de humanidades y también doy un repertorio de expresión oral. Específicamente en el repertorio de expresión oral, por ejemplo, los he puesto a grabarse en video, ¿verdad? Para que los videos se muestren en el tiempo de la lección virtual con bastantes actividades lúdicas incluso también, ¿verdad? Son como estrategias que he tratado de implementar para que participen activamente de la sesión, ¿verdad? Y que por lo menos esté la mayoría de los estudiantes que tengo en la lista, ¿verdad? Pero esto no garantiza realmente la permanencia. Ayuda, pero no la garantiza al 100%. Desde su experiencia docente, ¿qué nos podría usted recomendar? ¿Qué tipo de estrategias, de tácticas podemos implementar para garantizar que el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes virtualmente se cumpla lo mejor posible? Bien, Gina, buenas tardes. Muchas gracias por su consulta. Gracias. Yo también di lección ahí por Limón varias veces. Eh, yo utilizaba una práctica porque yo combinaba no solo la lección virtual, o sea, no solo utilizaba la lección virtual, sino que yo aprovechaba las aulas virtuales, o sea, los espacios que la universidad tiene dispuestos a través de Internet para poder compartir material con los estudiantes. Entonces, lo que yo hacía era que en algún momento de la sesión, y no siempre en el mismo momento, les practicaba un examen corto. Entonces los estudiantes estaban avisados. En cada clase vamos a tener un examen corto. Un examen de 3 preguntas, de 4 preguntas, de selección única o de algo que sea acorde al contenido del curso. De repente hay que hacer alguna pregunta de desarrollo, lo que sea. Pero entonces usted, utilizando el aula virtual, y quiero, Gina, si me diga si usted ha usado el aula virtual alguna vez. No solamente mediación virtual. Bueno, Bueno, sí, mediación y virtual, tengo las sesiones por Zoom, siempre. sí. Bueno, no, pero hay espacios virtuales en los que se almacena, eh, se almacenan trabajos, se almacenan tareas, se almacena todo. Entonces, Ya tenemos todo, ya eh, podemos ver el lo calendario que, de las salas y lo eso. que yo hacía Pensamos dejar la es que en esa aplicación aula virtual, para noviembre, que fue que cuando... en aquel momento yo usaba una herramienta que se llama Moodle, pero ya la universidad no la usa. Y en este momento no recuerdo exactamente cómo se llama. Pero ahí está mi dirección electrónica. Y yo con mucho gusto le puedo enviar
la información del aula virtual. Y por favor, a cualquiera otro que requiera también puede hacerme alguna consulta a mi correo electrónico, y también ahí está mi número de celular, por si alguien quiere anotarlo, y por WhatsApp puede también pedirme si requiere algo. Pero bien, el tema es, con estas aulas virtuales, yo deposito un examen corto, o sea, el enunciado del examen corto en el aula virtual, los estudiantes lo descargan, lo responden y lo vuelven a cargar con número de carnet y nombre. Entonces ahí ya los tengo identificados. Ya sé quién es quién. Y el que no estuvo en la sesión no puede responder el examen corto y responde a un mensaje, perdón, a un porcentaje de la nota de curso. No sé, Gina, si con esto le doy una idea útil. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, de hecho, también yo tuve una experiencia en la UNED mientras estaba funcionando como directora de tesis, ¿verdad? Entonces, digamos, uno también pues tiene recursos que se pueden utilizar dentro del aula. Pero el asunto iba más encaminado a que realmente es difícil, ¿verdad? Por más creativos que nos pongamos a veces, lograr el 100% de la participación del estudiantado. Si bien es cierto, mediación virtual tiene también muchos recursos, ¿verdad? Que podemos subir videos, podemos subir material didáctico, ellos entregan las tareas ahí también dentro del entorno, hasta foros se pueden hacer, ¿verdad? Justamente la problemática de la participación, asistencia durante las clases, por ejemplo, no se puede garantizar al 100%. Con ese mecanismo que usted acaba de sugerir de los pequeños quizzes, pues sí, ¿verdad? Pero más bien yo abogaría por un tipo de enseñanza más lúdica, más atractiva para ellos, porque he notado, por ejemplo, que la mayoría de los docentes a veces se limitan nada más a hacer su presentación durante la sesión de Zoom y no hay un aprendizaje más constructivista desde ese punto de vista. Entonces, hay que ver cómo nos actualizamos también en ese tipo de herramientas que nos favorecen más el constructivismo como tal, porque yo creo que es la única forma como la que podríamos garantizar que el estudiante esté realmente motivado en las clases, ¿verdad? Muchas gracias, don Xiomar, por su Mucho gusto, respuesta. Gina, pero recuerde un aspecto fundamental, que la asistencia del estudiante no es su responsabilidad. Y estoy de acuerdo en que hay que hacer algo que lo atraiga, porque hay que motivar al estudiante, yo lo mencioné en la presentación, pero al final es claro para todos que hay una cantidad de estudiantes que inician la carrera y hay un porcentaje que se quedó rezagado y jamás terminó. Entonces, sí tenemos que entender que sí es importante que nosotros motivemos, pero que no tenemos el 100% de la responsabilidad. Bien, ¿algún otro comentario, pregunta? Parece que no hay más preguntas. Parece que no hay más preguntas. Entonces, bueno, nos queda darle las gracias, don Xiomar, por su valiosa participación. Es muy valioso lo que hemos aprendido y el aporte que usted da desde su conocimiento. Por ejemplo, en lo personal, concuerdo con usted en que la virtualización no es lo nuevo, sino que lo nuevo es la adaptación que tenemos que hacer todas las personas que no estábamos tan familiarizadas con la virtualización, esa adaptación que tiene que impactar a todos los ámbitos, en todos los escenarios, y eso sí es lo nuevo, y ese sí es el cambio a partir de ahora. Bueno, no nos queda más que darles las gracias por la participación, solicitarles que nos llenen una pequeña encuesta que va a aparecer en pocos momentos en la pantalla para que usted dé su apreciación de la actividad. Mientras tanto,
Les recuerdo que esta semana estamos con varias conferencias. Para mañana, 17 de septiembre, en la mañana tenemos la temática Las nuevas formas de trabajo en la era 4.0. A las 2 de la tarde tenemos el tema Teletrabajo en época de coronavirus, un acercamiento a los equipos virtuales. Para el 18 de septiembre, que ya sería la clausura, tenemos en la mañana la temática La UCR y su transformación en la implementación de teletrabajo. Y a las 2 de la tarde tenemos la participación de una conferencista internacional con el tema Experiencia de Colombia en teletrabajo, lecciones aprendidas. Yo de mi parte quiero darle las gracias a todos los participantes, reiterar que quedo a su disposición para cualquier consulta o algo en lo que pueda ayudar. Si alguien tiene alguna duda, yo con mucho gusto puedo colaborar en lo que sea posible. Y es un placer para mí haber participado con ustedes. Muchas gracias a la Universidad, al Departamento de Recursos Humanos por haberme tomado en cuenta. Y espero que les sirva lo que he comentado. Muy buenas tardes. Por mi parte también, don Xiomara, agradecerle mucho. Lo que pasa es que no logro ver cómo ponerme yo también en primer plano, pero muchísimas gracias, ¿verdad? Por este aporte, por esta... Perdón, Catalina, y yo la estoy viendo. A la universidad y al programa de teletrabajo, ¿verdad? Que con tanta disponibilidad, con tanta apertura, nos ha compartido usted parte de todo ese bagaje, ¿verdad? Que usted tiene en el tema de teletrabajo. Y para nosotros ha sido un honor contar con su participación el día de hoy. Bueno, no nos queda más que hacer el cierre de este. Pues que aquí yo como estoy en teletrabajo, ¿verdad? Y estoy con los chiquititos aquí, entonces ya vinieron como a hacer aquí un desbarajuste, entonces tuve que levantarme, pero ya estoy de regreso. Les agradezco mucho a las participantes, a los participantes que nos acompañan y que han dado seguimiento a este ciclo de conferencias. Listo, Ili. Sí, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos tenerles en las próximas conferencias y damos por cerrada esta actividad. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias. Y la comprendo a la señora que está organizando, la psicóloga. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.